Hola familia, estamos muy contentos de que seas parte de nuestras reuniones. Sabemos que esta va a ser de mucha bendición tanto para tu vida como para la de toda tu familia. A continuación te vamos a dejar los anuncios de todas las actividades de la iglesia. No te pierdas ninguna. Deseamos que este sea un tiempo donde puedan disfrutar de la palabra y de la alabanza a nuestro Señor. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes y de compartir la palabra con todos los que conozcas. Bendiciones, hermanos.
Dios te bendiga. En este día la paz de Dios esté sobre tu vida y sobre tu familia. Y hoy no es un momento más. Hoy vamos a recordar la mesa del Señor, la mesa de Jesucristo, esa última mesa que tuvo con sus discípulos. Y en ese momento Él ha dejado para nosotros un nuevo pacto. Y vamos a reflexionar sobre su palabra, reconociendo lo que siempre decimos y creemos. Su palabra es verdad. Su palabra nos alienta, nos edifica. Pero de manera puntual, en el día de hoy, que estaremos participando de la mesa del Señor, necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para que nos pueda revelar el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, lo que Cristo hizo por tu vida, por mi vida y por toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso lo encontramos en la Escritura. Vamos a ver que Jesucristo es el único mediador entre el cielo y la tierra. Jesús. Todos los demás son intrusos, no tienen que estar en ese lugar. Jesucristo lo es. Y vamos a ir rápidamente al texto en el día de hoy y voy a invitar a abrir la palabra del Señor en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículos 5 y 6 en este día. Y dice así la palabra del Señor: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Hace años atrás, en este lugar y para una Pascua, predicaba una enseñanza, algunas cuestiones de una enseñanza del libro El Forastero de John Cross, un libro muy lindo que habla acerca del camino a Emaús. Pero quiero retomar algunas ideas desde ese lado, por supuesto, ir a la Escritura y poder desde la Escritura reconocer estos esfuerzos que ha hecho el hombre para poder reconciliarse con Dios, de lo cual no pudo, porque hay un solo mediador, que es Jesucristo. Y yo quiero preguntarte en este día, para comenzar, ¿por qué vino Jesús a la tierra? ¿Por qué tuvo que sufrir? ¿Por qué tuvo que morir cuando Él sabía que iba a volver a vivir? ¿Por qué no dijo simplemente a la gente que creyera en Él y evitaba la crucifixión, evitaba todo lo que era el sufrimiento? Sin embargo, Jesús tiene que morir. Jesús tiene que ocupar un lugar. Jesús se pone en un lugar. Y vamos a ver en el día de hoy que claramente la Escritura nos va a decir en Hebreos capítulo 9, en el versículo 22, que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Uno tiene que conocer esto, y esto comienza con nuestros primeros padres, allí con Adán y Eva, que la palabra de Dios nos dice que en el huerto del Edén ellos pecaron contra Dios. Ellos encontraron que podían elegir la sabiduría que era propuesta en ese momento, engañados por la serpiente, quien era el mismo Satanás. Y en un momento, cuando ellos se apartan de Dios, la palabra de Dios dice que ellos se escondieron de Jehová. Génesis capítulo 3, hay toda una imagen, hay toda una figura, y esconderse de Dios. Se esconden de Dios porque ellos habían escogido hacer su propio camino, caminar, hacer su propia voluntad. Y el apartarse de Dios tuvo una consecuencia que llega hasta nuestros días hoy, que el mismo Dios de amor, el que creó por amor vino en redención por cada uno de nosotros. Oh, anhelamos que el Espíritu Santo nos revele esa verdad,
Es ahí cuando encontramos que la Escritura nos enseña que las consecuencias del pecado son costosas. Tan costosas son que la palabra de Dios dice, cada uno morirá por su pecado. Hay una muerte que es física y hay una muerte que es espiritual. Cada vez que pecamos y no nos arrepentimos y no volvemos a Dios, hay algo que muere en nosotros. Parte de nuestra vida espiritual muere, y cuando nos vamos en delitos y en pecados, la vida espiritual muere. Pero eso no significa que es la única. La otra es una muerte física, y la Biblia habla de una segunda muerte, que el cual no voy a hablar hoy. Pero frente al pecado de Adán y Eva, vamos a ver que ellos van a intentar cubrirlo a esto. Y lo primero que hace es que se dan cuenta de que están desnudos y cubren su cuerpo con hojas de higuera. Lo cubren ahí de esa manera y se esconden de Dios. Es que no podemos mirar a Dios cuando en nuestra vida hay pecado. Y ahí es donde recordamos de que el mismo Dios entra en el huerto, y al entrar en el huerto va a preguntar, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y es ahí donde ellos van a decir, tuve miedo y me escondí. Y es ahí donde vemos de que lo que hace Dios es ponerle a ellos, vestirlos a ellos de ropa de animales. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, el versículo 21, Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Lo hizo de esta manera. Y encontramos insignificantemente, parece detrás de eso, que hay alguien que tuvo que morir para que ellos fueran cubiertos. Y es ahí donde encontramos, y usted lo va a ver en esta primera imagen. Y en esta imagen estamos viendo que el hombre es separado de Dios y quiere acercarse a Dios, pero no puede. Comienza la idea del derramamiento de sangre para poder acercarnos a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué Dios escogería la muerte de un animal para ayudarlos a Adán y Eva? ¿Por qué? ¿Por qué no los vistió simplemente con otras hojas de higuera? ¿Qué Él escogería? Preguntémonos más adelante, ¿por qué Jesús tuvo que morir por nosotros? ¿No había otra manera de reconciliarnos para con Dios? Y ahí comienza el pecado, produjo una separación. Comenzamos a ver el concepto de que otro es necesario por nosotros para poder acercarnos a Dios. Y es ahí donde, separados de Dios, el hombre comenzó a buscar las maneras de acercarse a Dios. Y buscó y busca hasta el día de hoy. Y ahí mismo los hijos, Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, también buscaban acercarse a Dios. Y el acercarse a Dios, cada uno lo hizo por su camino. Uno trajo lo mejor de las ovejas, Abel, y el otro trajo lo mejor de su huerta, lo mejor de aquello que había cosechado, Caín. Y la Biblia dice que Dios rechazó la ofrenda de Caín, pero que aceptó la de Abel. Hemos escuchado de que Abel trajo lo mejor de sí, pero Caín también trajo lo mejor de sí. Hebreos nos va a dar luz y va a decir que por la fe, Abel ofreció mejor ofrenda a Dios por la fe. Caín vino con sus propias ideas para acercarse a Dios, pero vino sin fe. Eso lo dice el libro de Hebreos, como decía recién, el libro de Hebreos plantea esa idea. Y de la misma manera el mundo hoy está lleno de ideas para acercarse a Dios, y se quieren acercar a Dios sin fe en Él.
Se quieren acercar al Señor sin creer que Él existe. Y la palabra de Dios va a decir en Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y Él es remunerador de los que le buscan. Alabo el nombre del Señor, pero no podemos llegar a Dios sin fe. Tenemos que llegar a Dios por medio de la fe. No podemos llegar a Dios por nuestras propias ideas. Tenemos que llegar a Dios creyendo que Él existe y que Él es real y que ha transformado nuestras vidas. Observe esta segunda imagen que está viendo. Esta segunda imagen es el mundo de hoy, gran parte de hoy, que quieren acercarse a Dios con sus propias ideas. No es posible. En los tiempos de Noé, como en los nuestros, yendo un poco más adelante en la historia, parece que se repite lo mismo de aquel entonces. En aquel entonces lo trataron a Noé de loco. Lo trataron a Noé diciendo esta predicación que tenía Noé, que venía un diluvio, y no le creían. Decía, él está loco. Pero nosotros seguimos predicando al mismo Dios y nosotros seguimos diciendo de que Cristo viene a buscar a su iglesia y la iglesia tiene que estar preparada. Y el mundo, ¿qué nos dice? Están locos. Nos dice lo mismo que en los tiempos de Noé. Vivían en los tiempos de Noé como en estos tiempos, detrás de sus ideas, detrás de cuestiones momentáneas, instantáneas, cuestiones que tienen que ver con el momento. Pero la palabra de Dios dice que un día el arca se cerró. Un día comenzaron a caer esas gotas de aguas. Y un día, en ese momento, esa gente, por más que se haya aferrado a los árboles más altos, murieron ahogados. Solo el que estaba dentro del arca es quien pudo ser salvado. El arca sigue siendo Dios y la salvación, y la puerta sigue siendo Cristo. Solamente un arca con una puerta y solamente un camino al Padre, y se llama Jesús. Y no hay otro, y en ningún otro hay salvación. Debemos poner los ojos en Jesús. Hebreos 12:2, lo sabemos, para que en el nombre de Jesús tengamos vida eterna. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Y nadie va al Padre si no es por Jesús, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y la gente hoy en día piensa, estos están locos, muchos de ellos. Otros buscan a través de sus propias ideas. Otros se han alejado del Señor. Pero cuando uno sigue avanzando en la historia, encontramos el relato de Babel y de la Torre de Babel. Uno encuentra también en esto que fue un intento de organización para poder llegar al cielo. Querían llegar por sus propios medios. Querían llegar de una manera organizada, a través de lo que hoy podemos decir, a través de la religión. Y es costoso. Claro que es costoso. Hay que coser el ladrillo, hay que poner el ladrillo, hay que hacerlo cada vez más alto. La idea es alcanzar a Dios. Entonces la gente muchas veces, tenés que hacer esto y tenés que hacer aquello y tenés que depositar acá y tenés que hacer tantas cosas, todo para llegar a Dios. Sin embargo, la Biblia sigue diciendo que hay una sola manera, es por medio de la fe en Jesús. No hay. Pero también lo vemos. La gente quiere llegar a Dios. Observe esta imagen. Aquí está saliendo esta tercera imagen que usted está viendo en este momento. Y la gente quiere llegar a Dios también a través de sus propios méritos. Aleluya. Los méritos que necesitamos fueron pagados por Cristo y Él los llevó adelante. Cuando uno mira después de esto, Dios escoge a un hombre. Escoge a Abraham. Abraham le
después de él viene toda una descendencia, y en esa descendencia en un momento van a venir los mandamientos. Y uno encuentra una manera clara, Dios deja una manera clara de cómo podemos llegar a Dios. Dice, bueno, cumplan los 10 mandamientos. Esto los deben cumplir. Y los israelitas pensaron, como muchos piensan, bueno, es fácil de obedecerlo. Hasta que encontramos lo que dice la Escritura en Santiago capítulo 2, en el versículo 10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y se desmorona porque cuando uno mira las obras de la ley, dice Romanos capítulo 3, las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley, lo único que se dio cuenta, dice Pablo, es que somos pecadores. Por medio de la ley vemos eso. Tenemos algo que no queremos en nuestra vida, es el pecado, y necesitamos algo que no tenemos, la justicia. Necesitamos eso, por eso Romanos capítulo 3, pero ahora el versículo 21 y 22 dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Testificada por la ley, la justicia de Dios, y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Observe esta imagen, observe esta cuarta imagen, cómo parece llegar, pero ahí la imagen muestra que se desmorona. No llegamos, no podemos llegar a Dios. Tenemos la ley, pero la ley me ha mostrado el pecado. Por eso la salida es Jesucristo y el camino es creer en Él. Alabo el nombre del Señor. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Y tengo que ir a lo que el apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo. Timoteo, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador, no hay dos. Y quien pasa por esa puerta, quien pasa por la puerta angosta, quien pasa por Jesucristo, recibe la vida eterna y se reconcilia con Dios. Hay un solo mediador. Y por más que quieras esforzarte, y por más que quieras tener buenas ideas, y por más que quieras cumplir con la ley, sigue diciendo la Biblia, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, de lo cual en el día de hoy lo vamos a recordar por medio de la mesa del Señor. Hay un solo mediador. Observe esta imagen. Esta imagen muestra la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es quien nos lleva a Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Alabe a Dios donde está. Dígale gracias, Dios, que has muerto por mí. La palabra mediador significa uno que está en medio, uno que es necesario. Es un agente de mediación entre dos lugares, entre dos partes que no están reconciliadas. Y la reconciliación viene por medio de Jesús. La mediación es parte de la vida. Nosotros tenemos mediadores y necesitamos mediadores, pero dependiendo del acto necesitamos distintos mediadores. Pero para con Dios hay un solo mediador y es Jesús. Bíblicamente, el uso del término mediador tiene una connotación totalmente sacerdotal. El sacerdote era el que se ponía entre el pueblo necesitado y Dios. Se ponía en ese lugar y mediaba. Ese es Jesús. Jesús es nuestro sumo sacerdote, quien aboga por nosotros delante del Padre. Él es Jesús y es único.
Y no hay más, y no necesitamos más. Y yo puedo venir al Padre por medio de Jesucristo. Y yo puedo orar al Padre por medio de Jesús. Y puedo pedir en el nombre de Jesús. Y no son necesarios esos mediadores intrusos que no tienen nada que ver. Jesús mismo vino con esa misión. Cuando el ángel se le presenta a José, cuando María está embarazada, está encinta en Mateo capítulo 1, va a decirle el ángel en sueño: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es el mediador. La palabra Jesús significa ungido, es el Salvador, es quien nos salva y nos salva y nos salva del infierno y nos salva del pecado. Y el apóstol Pablo va a decir: y en ningún otro hay salvación. No hay salvación por más que quieras buscar, por medio de tus ideas, de tus esfuerzos, no hay salvación. Solo es por Jesús. Aprende esto. Solo es por Jesús. Ven a Jesús en el día de hoy. No hay otra manera. En ningún otro hay salvación. Él es nuestro sustituto. Él toma nuestro lugar. Jesús lo que hace al nosotros estar enemistados con Dios por nuestros pecados, Jesús lo que hace es ponerse en medio y toma mi lugar. Él ha tomado mi lugar. Y ese lugar es el lado que podemos acercarnos al Señor. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ahí lo está viendo usted. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Jesús, y no hay nadie más. Él es no solamente el Salvador, Él es nuestro sustituto, quien tomó nuestro lugar. Él es nuestro intercesor. Él intercede delante del Padre. Él intercede. Y qué bueno es saber que Jesús es mediador, intercesor de un nuevo pacto. Un pacto que tiene que ver en su propia sangre. Ya no es la sangre del Cordero, es la sangre de Jesús. Ya no es el cuerpo del Cordero, es el cuerpo de Cristo Jesús. Es Jesús ahora el mediador de intercesión, del cual nos va a decir Hebreos capítulo 9, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es quien se presenta, es Él quien intercede. Necesitamos a Jesús. Jesús es el mediador, es el sustituto, es el Salvador. Jesús es el único que en esa mediación nos puede traer la revelación de Dios. No todos pueden encontrar la revelación de Dios, no. Tenemos que creer en Jesús, sus palabras, como poderoso profeta, como dice Lucas capítulo 24. Jesús es el mediador de revelación, y esa revelación de Dios no hay más. Él es la revelación pura, la revelación del Padre. Él nos puede revelar los misterios del reino de Dios, que vivimos, que somos peregrinos, que vamos de camino a una patria celestial. ¿Quién puede revelarte eso si no es Jesús? Nadie más puede hacerlo. Es por eso que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Jesucristo es el mediador, único mediador. Un mediador es el que está en medio, un mediador, y esa palabra griega que ustedes lo verán aquí al costado saliendo, ese verbo griego lutró, se puede traducir como rescatar, como librar o redimir. Se puede traducir de esas maneras, y esto es lo que hizo Cristo por nosotros. Tito 2:14, leo la escritura, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos
de toda iniquidad. Es Jesús. Pedro lo va a decir en el capítulo 1, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Pablo lo va a decir a los Gálatas, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo del mal. Observe cómo el Cordero de Dios, aquel que anunció Juan, el Cordero de Dios, Jesucristo mismo, es el único que quita el pecado del mundo y quita el pecado de mi vida. Es por eso que cuando vengo a Él, tengo que encontrarme en Jesucristo, y es por medio de la fe. Y hoy es el día de que si el Espíritu del Señor habla a tu vida y tú sientes que necesitas un Salvador, Jesús es el Salvador. Déjenme contarles una historia personal. Tenía 8 años cuando entregué mi vida a Cristo. ¿Y saben qué? En aquel momento, en la ciudad de 9 de julio, se llevaba adelante un campamento para niños. Y oh casualidad, era de 9 para arriba. ¿Cuántos tenía yo? 8. No entraba. Pero dado que las influencias, algún mediador, como hablábamos recién, yo no recuerdo que estaba en la misma circunstancia. Y recuerdo que me permitieron ir al campamento. El campamento no eran los lugares donde nosotros vamos hoy de campamento, donde hay camas. No, fuimos al campo. Era campamento. Y en el campo donde estábamos, nosotros dormíamos en un galpón donde estaban los tractores. Era de esa manera, campamento. 8 años. Pero la última noche, con 8 años, recuerdo que se hizo un fogón y la persona que estaba adelante, todavía me acuerdo de él, Adolfo País, estaba ahí, y él hablaba de Jesús. Y él dijo, aquellos que quieran entregar su vida a Cristo, tomen una ramita. Había ahí, y pueden ponerla en el fuego. Cuando él dijo eso, que me acuerdo hasta el día de hoy, lo único que yo entendí a los 8 años de edad es que necesitaba un Salvador. Un Salvador. Tomé mi ramita y la puse ahí mientras él decía, así como se consume esta rama, se pueda consumir tu vida al servicio de Dios. Un solo mediador, Jesús. Si el Espíritu de Dios te habla, hoy Jesús es tu mediador. Por eso que en el día de hoy quiero terminar esta palabra con mucha palabra de Dios. Y la palabra de Dios que quiero compartirte es que hoy tú también te puedes acercar a Jesús, ahí donde estás. Y la palabra de Dios dice en Hebreos 4, 14 al 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy es día de la gracia de Dios. Y así como predicaba Noé en aquellos tiempos y algunos le decían que estaba mal, yo predico que Cristo viene. Alabo el nombre de Dios y a ti te digo, es el tiempo de la gracia de Dios. Ven a Jesús, Él puede limpiar tu vida, Él puede sanar tu corazón, Él puede limpiarte de todo pecado. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesús. No busques más por otros lugares, tienes que venir a Él. Romanos capítulo 8 dice la palabra de Dios en el verso 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Escucha la palabra, Colosenses 2, y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Escucha
Escucha la palabra, Efesios capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Alabo el nombre del Señor. Escucha a Corintios cuando Pablo escribe: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Escucha la palabra, dice la palabra de Dios: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Lo decía Pedro: este es Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, porque no es por obras y para que nadie se gloríe, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es la vida eterna. Gloria sea al Señor. Dios quiere bendecirte en este día, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesús, y no hay más. No hay más. Ven a Jesús. Por la fe creemos que Jesús murió en nuestro lugar por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. Por la fe creemos que Jesús pagó nuestros pecados. Por la fe creemos que somos hechos justicia delante de Dios y que Dios nos toma como hijos. Por la fe creemos que Dios nos ha dado la vida eterna. Ese es Dios. Observa esta última imagen que está saliendo ahora en este momento. La cruz está ahí en medio, y si uno mira hacia atrás va a ver que había un cordero como sacrificio, era temporal, solo cubría los pecados, tenía que repetirse continuamente. Pero si uno mira hacia adelante, a través de la cruz, y ahí lo sigue viendo en la imagen, Jesús es el sacrificio perfecto, es permanente. Eliminó los pecados y se ofreció de una vez y para siempre. Una vez más te estoy mirando a la cara. No quieras cubrir tus pecados con hojas de higuera, como Adán y Eva. No quieras venir a Dios con tus propias ideas y sin fe. No quieras venir a Dios en este día de esa manera. Hay un solo mediador, es Jesús. No quieras llegar a Dios a través de la filosofía, o cumpliendo una religión, o cumpliendo la ley. No podrás. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Jesús. Este Jesús en este día quiere entrar en tu corazón. Y aquellos que quieran hacerlo, yo voy a invitar a que usted le diga con fe: Jesús, ven a mi vida, perdona mis pecados, lávame en este día, te recibo como mi Señor, te recibo como mi Salvador. Yo lo hice a los 8 años y hasta el día de hoy fue la decisión más importante de mi vida, porque me abrió las puertas de la vida eterna. Dios te bendiga. Vamos a orar y luego de esto vamos a participar de la mesa del Señor. Dios, he predicado tu palabra es verdad. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesús. Es Jesús. No hay más. Gracias, Jesús, por poner tu vida por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias en este momento. Alabo tu nombre, glorifico tu nombre y anhelo que en este día muchos corazones se hayan abierto para recibirte, Jesús, en sus vidas. Amén. Dios te bendiga en esta hora.
Iglesia del Señor, buenos días. El Señor les bendiga en el lugar donde están escuchando esta palabra. Y como bien dijo el pastor, desde que comenzó con su palabra, hoy vamos a compartir la cena del Señor. Lo dijo en más de una oportunidad y es lo que vamos a compartir ahora. Hemos escuchado la palabra del Señor, hemos escuchado lo que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro pastor y rogamos a Dios que Él nos ayude a atesorar lo que hemos escuchado en esta predicación en este día. Así que ahora vamos a compartir la mesa del Señor y lo vamos a hacer guiados bajo la palabra, según el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 23. Y leo, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Dice la Escritura, claramente, el Señor tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Como bien dice la palabra, después que tomó el pan, dio gracias. Y damos gracias ahora, en el nombre de Jesús. Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, agradecemos, oh Dios Todopoderoso, agradecemos tu amor, tu misericordia, que va más allá de nuestro entendimiento. Padre amado, gracias por enviar a tus hijos, a tu Hijo, Señor, para salvación nuestra. Gracias, Señor Jesús, por ser obediente y ser obediente hasta en la cruz. Tu cuerpo, Señor, fue partido allí por nosotros. Agradecemos, oh Dios amado, gracias por lo que hiciste en la cruz. Te damos gracias, Señor, y este pan que compartimos ahora, como tú nos enseñas, simboliza tu cuerpo, Señor, que tú lo entregaste por nosotros. Y como nos enseña tu palabra, lo hacemos en memoria de ti. Gracias, Padre amado, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Como dice la palabra, lo hacemos en memoria de Él. Lo hacemos en memoria de Jesús. Participamos. Dios amado, Dios Todopoderoso, nuevamente, oh Dios, te damos gracias, oh Dios Jesús, porque tú eres nuestra salvación. Tú eres, Señor, el que ha puesto de sí mismo para reconciliarnos con el Padre. Gracias por este sacrificio que hiciste en la cruz, mi Dios amado. Gracias, nuestro corazón, infinitamente, siempre agradecidos a ti. Gracias, Padre Jehová. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Alabamos su nombre y damos gracias al Señor. Damos gracias a Dios porque esta revelación que nos da el Espíritu, sin duda de que Jesús es el único mediador y, como decía mi hermano Alberto, Él dispuso de su cuerpo y podemos decir ahora también que vamos a participar del vino, también dispuso de su sangre, para poder darla por cada uno de nosotros. Y también voy a seguir leyendo en la primera carta a los Corintios y en el capítulo 11 sigo leyendo desde el versículo 25. Dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén.
Su palabra es verdad. Y damos gracias al Señor por este tiempo, porque en un momento Él también compartió la copa con sus discípulos. En un momento alzó también la copa y dio gracias por ella. Así que yo te invito ahí que tomes tu copa también donde estás y vamos a dar gracias al Señor. Vamos a dar gracias por esto que es símbolo de su sangre, pero un símbolo profundo en nuestra vida, un símbolo de redención. Vamos a dar gracias. Padre, a ti la gloria, la honra y la alabanza. Mi alma te alaba, Señor. Gracias porque el justo pagó por los injustos nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra lo decía desde el Antiguo Testamento: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y tu sangre fue perfecta, sin mancha, sin pecado, que descansa eternamente sobre el altar para con Dios. Señor, en esta mañana queremos agradecerte, queremos bendecirte, queremos, Señor amado, toda la vida estar diciéndote gracias, y lo diremos por la eternidad, porque tu sacrificio y tu sangre, oh Dios, ha abierto la puerta para la eternidad. Gracias porque viniste, viviste, te hiciste uno de nosotros, moriste por nuestros pecados, pero resucitaste para gloria de Dios y para bendición nuestra. En esta mañana te queremos recordar por medio de la oración. Amén. Amén. Así es nuestro Dios. Y vamos a tomar la copa. Yo voy a compartirla con Alberto. Yo también voy a tomar una en esta mañana. Y te invito ahí donde estás, que con profundidad de sentido puedas participar. Vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Participamos. Toma un momento de reflexión. Alguien murió en nuestro lugar. Toma un momento de reflexión. Agradece en tu corazón. Dile gracias, Jesús. Dile gracias, Señor. Gracias, Jesús. Un solo mediador que nos ha traído salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y una vez más hemos participado. Gracias, Alberto, por este momento lindo que podemos hacerlo. Gracias a Dios por tu vida y que podamos seguir creyendo y manifestando nuestra fe en Jesucristo hasta el día que Él regrese en gloria. Dios te bendiga, iglesia. Nos despedimos de esta manera. Dios te bendiga. No podía verlo, nunca podré entenderlo, que me escogiste a mí, a ser victorioso en ti. Nunca seré perfecto, me das lo que